Bueno, las reivindicaciones lamentablemente son las mismas de los últimos años, demasiadas veces repetidas, ¿no? El objetivo fundamental y principal es un rechazo a las políticas de sufrimiento, ¿no?, que se han aplicado en este país, que han arruinado a tanta gente, que están empobreciendo, que están situando la brecha social entre ricos y pobres cada vez mayor. Y en definitiva es lo que le da dignidad a la gente, que es reivindicar empleo, reivindicar trabajo, y que ese trabajo tenga un mínimo de dignidad y tenga un mínimo de estabilidad que le pueda permitir a las personas vivir con cierta seguridad y vivir en unas condiciones dignas. Los primeros de mayo tienen siempre vigencia porque indudablemente las conquistas, los avances que en muchos casos hemos conseguido, y en nuestro país sin duda hemos tenido avances importantes, siempre son insuficientes, pero en estos últimos años y en este en concreto, pues aún más, porque el retroceso ha sido importante, porque la situación de país es, diría yo, que un poco calamitosa. La representatividad de los sindicatos, acabamos de tener una concentración importante de elecciones sindicales. Nosotros, además de la afiliación, que en el caso de Comisiones Obreras en Andalucía son más de 150.000 personas las que pagan su cuota mensualmente, y casi 1 millón en España. Hemos tenido la legitimidad en las urnas y en las elecciones sindicales, allí donde se pueden hacer, pues se han revalidado casi 14.000 delegados que nos han dado la legitimidad del voto democrático de los trabajadores en las empresas. Después hay una situación en la sociedad, y es que hay una opción también de invisibilización de aquello que hacemos los sindicatos, de criminalizar, por una razón simple, porque los medios de comunicación, excepto algunos que estáis tomando iniciativas de nuevas fórmulas, como es la vuestra, de intentar tener y hacer el periodismo de pluralidad, de información, de formación, pues están los grandes medios, están en manos de los intereses del capital, ¿no? Y por tanto, evidentemente, el movimiento sindical de clase y Comisiones Obreras somos la organización, yo diría que la primera organización históricamente en este país, seguimos haciéndolo, que le disputamos la plusvalía al capital, que queremos que la riqueza se reparta de otra manera, y eso desde luego es incómodo, y por tanto no nos van a poner las cosas fáciles, nunca las tuvimos. Nosotros no pretendemos proyectarnos ni representar conjunto de la sociedad. Nosotros no somos un partido político. Yo creo que sí, que es cierto que hemos perdido, y que hemos perdido una cierta reputación como consecuencia, siquiera de algún error que hayamos podido cometer, pero desde luego no hemos tenido errores que se nos puedan achacar para perder esa reputación. Por tanto, en la sociedad en general, si tú machacas en una misma noticia, pues puedes perder esa reputación, pero yo creo que en los centros de trabajo, en las empresas, la gente que sabe qué hacemos con los convenios colectivos, cuando negociamos expedientes, cuando impedimos que se pierdan los derechos en los convenios, los trabajadores y las trabajadoras saben bien, y de hecho por eso nos han votado en las urnas como primer sindicato de este país, de Andalucía y de Sevilla. Pues yo creo que tenemos una gran aceptación. Hoy, para la inmensa mayoría, o para una gran parte de los grandes medios de comunicación, no le interesa nada hablar del movimiento obrero, no le interesa nada hablar del trabajo, de los problemas del empleo, ¿no? Y por tanto, evidentemente han hecho una campaña de deterioro e incluso de invisibilización de cualquier noticia sindical que no sea alguna mala, ¿no? Y esa la machacan un día y otro y otro y otro. Yo creo que eso evidentemente nos genera un deterioro en la imagen, y nos lo ha generado un deterioro en la imagen. ¿Cómo se financia Comisiones Obreras? Pues con la cuota de sus afiliados, con el pago de las minutas en las asesorías jurídicas que no son, y con alguna, en ese 12% que no es cuota, pues también la financiación de una parte que tiene adjudicada todos los sindicatos, que es en función de la representación en las elecciones sindicales, que es
muy pequeña cantidad y que en Andalucía prácticamente es ridícula. Y nosotros lo que reivindicamos es una ley de participación institucional, porque nosotros, los afiliados de comisiones obreras, la cuota sindical es una cuota tremendamente solidaria, porque con esa cuota se paga la financiación de la defensa general de los trabajadores. Nosotros no negociamos por nuestra afiliación, nosotros negociamos para el conjunto, para el universo de los trabajadores, ¿no? Y por tanto me parece absolutamente injusto que se diga estas cosas cuando al contrario los afiliados a comisiones obreras son tremendamente solidarios con el resto de los trabajadores y de las trabajadoras.